resuelva como debe ser. Tengo a la colega Adriana Berna con nosotros del diario La Estrella de Panamá. Y es que lleva 2 días haciendo entregas periodísticas muy importantes a las que queremos sumarnos nosotros acá en Noticias 180 Minutos. Ayer hablaba de los almuerzos escolares, la deuda del Ministerio de Educación con el 62% de los estudiantes. Y hoy habla de laptops, obras y alimentación. ¿Cómo invierte su presupuesto el Ministerio de Educación? Un ministerio que tiene una gran deuda con la educación y con los estudiantes de este país. Y que hoy sus recursos están siendo destinados a otros ministerios a través de traslados de partidas, cuando hay tantas necesidades en el sistema educativo panameño en términos generales. Háblame un poco, bienvenida Adriana, de este tema de los almuerzos escolares. Bienvenida. Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Y sí, el tema de los almuerzos escolares lo estuve tratando el día ayer lunes. Este es un programa de nutrición del Ministerio de Educación que actualmente solamente lo recibe el 38% de la población estudiantil del país. Como bien menciona el titular, más del 50% de los niños y adolescentes que estudian en colegios públicos están fuera de este programa. Esta nota nosotros la contrastamos con datos de un reciente estudio de pobreza infantil del Banco Mundial y UNICEF, en donde se menciona que 1 de cada 6 niños de Panamá se encuentra dentro de la pobreza extrema. Es decir, son niños que están en casas en donde no se puede costear ni siquiera la canasta básica de alimentos. Son niños que dependen de programas como el de almuerzos escolares. Sin embargo, la mayoría se encuentran fuera del mismo. Nosotros tratamos de hablar con el Meduca y conocer por qué no se ha implementado este programa dentro de todas las escuelas, porque ha sido nada más en 2.000 centros escolares hasta el momento. Y lo que ellos nos mencionan es que por ley se está haciendo la implementación de forma escalonada. Sin embargo, cuando vamos a las leyes que menciona el Meduca, no hace alguna referencia sobre que se tenga que implementar de forma escalonada el programa. Todo lo contrario, se habla de que todos los centros educativos deberían tener los almuerzos escolares o los programas de nutrición que tenga el Meduca. Otro punto interesante que nosotros encontramos es que por lo menos los almuerzos escolares, la inversión que pone el Meduca es de unos 52 millones, que comparado con otras iniciativas que tiene el ministerio, como lo de las laptops, es 11 veces menor a lo que el Meduca está ofreciendo para poder contratar las laptops. Así que sí, es un tema muy interesante. Ok, bien. Estamos hablando de un compromiso del Ministerio de Educación de otorgarle o darle almuerzo a todos los planteles educativos del país. Correcto. Y no están cumpliendo con ese compromiso. ¿Cuál es el argumento de ellos frente a este incumplimiento? Bueno, cuando hablamos con la directora de nutrición del Meduca, ella nos comentó de que se está implementando actualmente en 200 centros educativos, el doble que el año pasado, y que ellos ven que la mejor manera de implementar el programa es de forma escalonada y no hacerlo dentro de todos los centros escolares al mismo tiempo. El presupuesto del Ministerio de Educación para inversión es de 1.501 millones de dólares para este año 2026, de saca la información. Y
¿A cuánto asciende la ejecución del Ministerio de Educación? Ese es otro punto bastante interesante. No hay una claridad sobre cuál es la real inversión porque hay una versión del Meduca, sin embargo el MEF tiene otras cifras. Cuando se intentó abordar al MEF sobre este tema, pues el periódico no recibió respuesta y todavía seguimos sin conocer cuál es la verdadera ejecución del ministerio. Imagínense ustedes la falta de transparencia que está caracterizando al Ministerio de Educación, que el año pasado ya se hablaba de una pésima, bajísima ejecución presupuestaria. Este año nuevamente estamos hablando de cálculos, porque no tenemos a ciencia cierta un escenario claro de cuánto ha sido la ejecución hasta mayo de este año, mes en el que nos encontramos en este momento, y con un presupuesto que está siendo repartido entre instituciones ahora mismo, y vamos por mayo, sobre los proyectos de infraestructura, ¿qué pudieron investigar ustedes? Sí, el ministerio tiene bastantes proyectos en infraestructura. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que al compararlo con el monto total de lo que tienen para invertir, solamente toma no más del 40%. Sin embargo, existen ahorita mismo más de 48 proyectos que ellos tienen en ejecución, los que suman 193 millones y según el ministerio estarían impactando a 55,000 estudiantes. En laptops estamos hablando de ¿cuántos millones para docentes y estudiantes? Estaríamos hablando de más de 500 millones. Cerca de 573 millones en laptops y software en este momento. Y pareciera que es la prioridad para el Ministerio de Educación después de ver esta información. Correcto, yo quisiera recalcar, como salió en mi nota del día de hoy, que si comparamos los porcentajes de los proyectos de laptops con los dos proyectos que tiene el Meduca en cuanto a alimentación, que son almuerzos escolares y merienda escolar, estos nada más sumados hacen el 6% de lo que es la inversión del Meduca, mientras que las laptops tienen el 42%. Wow. Y sumados 56 y las laptops únicamente el 46%. Y laptops que todavía no se ven en el horizonte, porque esto comenzó con una compra directa a una fundación que muy poca gente conocía, y eso por darle el beneficio de la duda. Y miren por dónde va, por un segundo intento de licitación que todavía está programado para las próximas semanas. Entonces, para laptops específicamente, pero al mismo tiempo, más de la mitad de los estudiantes del país no están recibiendo el almuerzo escolar. No, esto es, yo realmente no entiendo las prioridades en algunas instituciones del Estado, cuáles son. No lo logro entender. Y tampoco logro entender cómo un ministerio como el Ministerio de Educación en este momento esté permitiendo que los recursos que deben ser utilizados en resolver los problemas del sistema educativo se estén destinando a otras instituciones, pero acá yo tengo problemas que resolver. Tampoco lo logro entender. Y encima estamos hablando de un cambio de la ley para que no sea el porcentaje, creo que es el 7% del Producto Interno Bruto, el que sea destinado a educación.
estimados amigos, pero sí queremos tener una educación de primer mundo. Son las cosas que yo no logro comprender de lo que está pasando en el país. El programa de almuerzos escolares dispone de 52 millones, 11 veces menos recursos que los 573 millones en tecnología. Así lo revela la información que dio a conocer Ariadna ayer en el diario La Estrella de Panamá. Y estamos hablando de que quizás vamos a tener computadoras en todas las escuelas, todos los estudiantes, pero no van a tener el almuerzo escolar. Y pareciera que vamos por ese camino. ¿Qué dice Ariadna al respecto? Y primero que todo quisiera invitar a los oyentes pues a leer ambos reportajes. Y lo que puedo decir es que hablando con sectores que se han manifestado en contra de las laptops desde un principio, por ejemplo, el diputado Jorge Bloise, que es el presidente de la Comisión de Educación, él me mencionaba de que no se podía estar priorizando por cuarta vez las laptops cuando a los centros escolares no llegan las galletas, la leche o los alimentos en sí para los estudiantes. Otro diputado que también se manifestó en contra de esto fue Betseray Richards, que habló con nosotros también y nos mencionó de que es paupérrimo el trato en cuanto a alimentación del Meduca hacia los estudiantes, y pues tampoco es un secreto de que el sector de los gremios docentes se ha manifestado también muy en contra de lo que son las laptops. Ok, licenciada Ana Matilde. Sí, buenos días, Álvaro, Adriana Berna y a todos los oyentes, Lisbeica, todos los que siguen el programa. Yo también quería recordarles que se metan en la página de Jóvenes Unidos por la Educación, Álvaro, porque ahí se hizo un estudio bien interesante junto a FUDESPA, que publicó los resultados de haber investigado más de 150 países con lo que ellos ya se llamó el espejismo tecnológico, de que realmente la entrega de laptops ya está probado en el mundo, que no resuelve problemas académicos y que no contribuyen absolutamente nada. Los resultados no se han medido, no se sabe en Panamá. Las que ya se han entregado no tienen ningún tipo de resultado. Es más, problemas de hurto, pérdida, mal uso, deterioro, no hay acompañamiento para el tema de mantenimiento, etcétera. No hay cobertura de internet, no hay cobertura de fluido eléctrico, etcétera. No hay estabilidad eléctrica. Entonces hay una serie de problemas y esto, yo los invito a leer ese estudio. Vayan a la página de Jóvenes Unidos por la Educación. Es un tema con base científica, o sea, basada en datos, como el espejismo tecnológico, si bien va a marcar un ganchito en decir Panamá redujo la brecha digital, pero es porque distribuyó, pero eso es un falso positivo, porque no resolvió absolutamente nada. Sí, Adriana, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, nosotros cubrimos de hecho el estudio del que habla Ana Matilde, y pues precisamente lo que acaba de decir es un falso positivo y no resuelve realmente el problema de la brecha digital o las brechas en general entre los estudiantes que se encuentran en áreas rurales versus los que se encuentran en la ciudad. Y quisiera recalcar también en cuanto al tema de importante de los almuerzos escolares, que es que no hay que irnos muy lejos. Dentro de mi nota del día de ayer, yo tuve la oportunidad de conversar con un chico de sexto año de la capital, dentro del corregimiento de Don Bosco, que pues dependería de los almuerzos escolares, él y sus dos hermanas, pues por tener una situación complicada dentro de su casa. Su padre es un trabajador informal y su madre es una señora desempleada actualmente. Estos son el tipo de perfiles que deberían recibir los almuerzos escolares, pero incluso aquí en la capital de Panamá no se reciben este tipo de iniciativas.
La nota de hoy habla de 482.000 niños y adolescentes que viven en hogares sin recursos para cubrir la canasta básica total. El programa de almuerzos escolares del Ministerio de Educación apenas alcanza el 38% de los estudiantes. Lo que se invierte en la comida escolar es 11 veces menos que los recursos para adquirir computadoras. Miren ustedes, y esto es reiterativo en las dos notas, la de ayer y la de hoy, sí. Como preámbulo precisamente a la noticia de hoy. El estudio Pobreza Infantil en Panamá, un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia elaborado por el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Ministerio de Desarrollo Social, precisa que en Panamá 1 de cada 3 niños vive en situación de pobreza monetaria y 1 de cada 6 en pobreza extrema. Pese a esta realidad, solo 292.000 estudiantes son atendidos con almuerzos escolares, es decir, unos 482.000 alumnos no reciben ese beneficio de una población de 774.440 en el sector oficial, según datos del propio Ministerio de Educación. Aquí habla de Héctor, nombre ficticio, para proteger la identidad de un menor, y sus hermanas forman parte de la estadística, donde la comida del Estado no llega. En su hogar, comer los 3 golpes del día, como él dice, sigue siendo un reto para sus padres, una especie de lujo. A veces como 3 veces al día porque desayuno y voy a almorzar a Supérate, una organización filantrópica ubicada en el corregimiento de Don Bosco. Pero mis hermanas saben que en casa solo comemos en la mañana y en la noche, dijo el estudiante de 12º grado a La Estrella de Panamá. Según el adolescente de 17 años, la situación de su familia es crítica. Su padre subsiste en la informalidad con ingresos inestables, al tener trabajos eventuales como la reparación de equipos electrónicos, mientras que su madre, quien sostenía la principal carga económica del hogar, perdió recientemente su empleo producto de la situación económica que vive el país. La realidad de los padres de Héctor es la misma que vive el 10,4% de los panameños que se encuentran desempleados. Y yo le agregaría el otro porcentaje que camaronea y que se encuentra en el área de los de trabajadores informales, que también son como el papá de Héctor, por cuenta propia, que anda buscando a ver cómo consigue un trabajito. Y hay días que lleva plata para la casa, como hay días que no lleva plata para la casa. Pero yo lo que me pregunto cuando veo este tipo de información, estimados amigos, es ¿hacia dónde vamos? Por eso ayer en la encuesta no me pareció absolutamente nada extraño aquello de que el 75% de la población de este país no ve que vamos para ningún lado, que estamos como un barco a la deriva, sin rumbo. Eso lo decía la encuesta el día de ayer, la que salió precisamente, señoras y señores. Y miren ustedes, yo me pregunto, y la licenciada Matilde y Adriana no me van a dejar mentir, ¿cómo puede un chico con el estómago vacío, con los padres desempleados, comiendo quizás o malnutriéndose, porque ni siquiera está alimentándose, malnutriéndose? ¿Quién sabe qué comen? La carne cara, hoy salió un reportaje sobre ese tema, que comer carne en Panamá es un lujo. El puerco caro, marisco, pescado no se puede comprar. El pollo es quizás lo que más accesible está hoy día por el precio, pero la mayoría de la gente está comiendo salchicha. La mayoría de la gente está comiendo salchicha hoy. La venta de la salchicha ha aumentado versus el precio de los otros tipos de carne. Entonces, ¿cómo puede un muchacho en una condición como esa aprender, estudiar? Me pregunto yo, no sé, Ana Matilde. No, correcto, salchicha, tuna, ¿cómo se llama el otro? Jamonilla. Exacto. O sea, los embutidos, o sea, sí es cierto que hay
alimentación muy precaria en materia nutricional, con bajos estándares, pero es lo que está accesible. Las comidas balanceadas, donde hay vegetales, donde hay carbohidratos, donde hay proteína, y que el balance sea mayor hacia la proteína, es muy difícil en muchos hogares. Y también porque yo creo falta de educación. Yo he insistido muchas veces, creo que en tu programa también, en este programa, Álvaro, lo he dicho cantidad de veces, el Ministerio de Salud debe publicar alternativas nutricionales de bajo costo, como el huevo, cómo se puede hacer la dieta con huevo, que no tiene que ser frito, cuántas veces a la semana, etcétera, la tuna cuántas veces, o sea, cosas que pueden variar, que no tiene que ser siempre arroz, que hay también accesible algunas verduras que pueden ser carbohidratos, y vegetales que tienen proteína vegetal que también alimenta, lenteja, poroto, los distintos frijoles, los granos, etcétera, etcétera. Es necesario educar, transmitir a la población información que puedan asumir como conocimiento para manejar sus vidas con escasez, con el problema de escasez que hay, de falta de recursos económicos, y que el transporte afecta porque tú no tienes cerca, o sea, hay que acercar la comida a la gente. Bueno, no solamente con estas ferias que terminan siendo también un tema doloroso para el que tiene que hacer las filas, estar a la intemperie, exponiéndose, etcétera, para poder comprar más barato, y eso te demuestra la gran necesidad que hay, porque el que no tiene una necesidad no se aguanta semejante sol, lluvia o fila, ¿sí? Entonces todo eso hay que pensarlo y redirigir los recursos a donde tienen que estar. En este momento es más importante tal vez la seguridad y la alimentación, son dos elementos más importantes, porque hay niños que mueren para llegar a educarse y otros que no pueden educarse porque no se pueden alimentar para llegar. Entonces realmente hay que poner los dineros, los pocos que hay o los muchos que se destine a un sector, priorizarlo donde realmente el ser humano lo necesita, porque lo que se trata es de recuperar el humanismo, es decir, poner al ser humano en el centro de todas las políticas públicas. Adriana, estuve revisando el documento, la información que sale hoy, y vi que tuviste la oportunidad de conversar con la directora de nutrición. Ella hablaba sobre que hay un 62% del alumnado que no recibe el beneficio y que se va a ir aplicando de forma gradual, que esa era la manera correcta para evitar impactos negativos. ¿Conoces tú quizás el plan que tengan para implementar ese programa? ¿Te lo compartió? No. Hablando con ella nos mencionaba más que nada, o nos hacía énfasis en que implementar lo de los almuerzos escolares de forma gradual era más que nada por un tema de la ley. Pero como mencioné antes, cuando nos fuimos a la ley, vimos que no hacía ninguna referencia a lo de implementarlo en unas escuelas sí, unas escuelas no, claro, sino que hablaba de que si se implementaba algún plan de alimentación escolar, debía ser en todos los centros educativos, obviamente viendo los contextos regionales de cada centro. Entonces, no nos compartieron cómo debería ser, y tampoco dentro de la ley se menciona que debería ser de forma gradual. Bueno, esto es lamentable, triste que estemos pasando por esto. Yo lo acredito a un tema de falta de capacidad o eficiencia administrativa, falta de visión dentro del Ministerio de Educación, y el hecho de que nos estemos enfocando en objetivos que no son prioritarios, porque para mí, si yo me pongo en el orden de prioridades, lo primero sería que ese muchacho esté bien alimentado. Que ese muchacho esté bien alimentado. Si ese niño desde maternal o prekinder no se está alimentando bien, cuando llega a la etapa de desarrollo llega con problemas ya, con problemas serios. Entonces, si hay recursos, ¿por qué no destinarlos inicialmente a alimentar bien a ese muchacho? Lo segundo, la infraestructura escolar en buenas condiciones,
que ese muchacho llegue y tenga dónde sentarse, un aula de clases cómoda, laboratorios, equipos dentro del aula o del plantel educativo, tecnología de punta, profesores capacitados para aprender, un plan de estudio moderno y acorde con la realidad del mundo moderno. Lo último para mí sería pensar en gastarme 500, 600 millones de dólares si no he resuelto los otros dos temas en computadoras para darle a los muchachos. Computadora para un niño que no tiene que comer. Computadora para un niño que está en una escuela donde no tiene dónde sentarse, donde no tiene electricidad, donde no hay salón de laboratorio, donde no hay biblioteca, donde llueve más adentro que afuera. O sea, entonces estamos invirtiendo realmente las prioridades. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué? Y usted escucha a la señora ministra hablando y usted piensa que está en Finlandia en materia educativa. En Finlandia, que somos un ejemplo para el mundo, el orgullo del planeta en materia educativa. Cuando usted la escucha hablar. Y miren ustedes todo lo que ha revelado en estas dos entregas Adriana Berna, que está allí, ella no ha inventado absolutamente nada. Solo hizo el trabajo de periodismo que debemos hacer todos los periodistas en este país y revelar estas cosas que incomodan, lógicamente, porque yo sé que estas cosas incomodan, pero Adriana no fue a Costa Rica ni a Colombia a buscar esta información, ¿no es así, Adriana? Correcto, es información que incluso nos dio el propio ministerio. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos.